Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy seguiremos con nuestra lectura del excelente libro llamado ¿Son los mormones cristianos? Un libro escrito por Stephen E. Robinson. El libro fue escrito en 1990, pero el tema sigue siendo muy válido hoy en día en el año 2025, debido a que siempre veo comentarios de las demás iglesias cristianas que dicen que, entre comillas, la iglesia mormona no es cristiana. Aparentemente no se fijan en el nombre mismo de la iglesia, que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El hermano Robinson, además, para que sepan, es el autor del excelente libro Creámosle a Cristo, un libro que trata la gracia de Jesucristo. En este video vamos a seguir con la lectura del capítulo 4 y al final de la serie tendré un regalo para ustedes. Así que sigamos con nuestra lectura, espero que les guste. Capítulo 4. Exclusión tradicional o histórica. La ortodoxia cristiana moderna a menudo se ve a sí misma como verdaderamente constituida no solo por los eventos y doctrinas revelados en el Nuevo Testamento, sino también por el desarrollo histórico, teológico y tradicional de los últimos siglos. A veces se argumenta que para ser realmente cristianos, las iglesias modernas deben aceptar tanto el cristianismo bíblico como el cristianismo tradicional que creció de él. Esto, en pocas palabras, es la exclusión histórica. Si uno no acepta los siglos de desarrollo histórico y elaboración, los concilios, credos y costumbres, las teologías y filosofías, añadidos a la doctrina bíblica, entonces uno no es verdadero cristiano. De acuerdo a este punto de vista, la revelación bíblica solo no es adecuada para el verdadero cristianismo. Esta clase de pensamiento exclusivista es ilustrado por un incidente que me ocurrió cuando estaba en la escuela de graduados. Había sido invitado por una importante iglesia protestante de la ciudad a enseñar una clase sobre las creencias y prácticas de los santos de los últimos días. Algunos de mis profesores eran miembros de aquella iglesia y estuve muy complacido cuando asistieron a mi conferencia. Al finalizar la lección, di mi testimonio sobre el Evangelio restaurado, el llamamiento divino de José Smith y más que nada sobre la misión redentora de Jesucristo. Cuando terminé, uno de mis profesores levantó su mano y dijo, bueno, Steve, eso fue maravilloso e informativo, pero creo que nos has dejado con la impresión incorrecta de que ustedes, los mormones, son una denominación cristiana, cuando por supuesto no lo son. Ahora, yo conocía a este hombre muy bien y entendí lo que quiso decir con esta declaración. No era un pronunciamiento malicioso, pero no tenía absolutamente nada que ver con lo que los santos en los últimos días creyeran o no sobre Jesucristo. Este hombre era un historiador liberal y protestante, y su definición del término cristiano era una definición histórica. No tenía nada que ver con la creencia personal. Para él, un cristiano era alguien cuyo árbol genealógico teológico podría ser rastreado a través de la Reforma Protestante, a través de la Iglesia Católica Romana y a través de los concilios ecu- ecuménicos al primer concilio de obispos en Nicea en el año 325 después de Cristo. Su definición tenía muy poco que ver con lo que uno creía. Estaba más centrada en cómo uno llegaba a esa creencia. En su punto de vista, su teología tenía el pedigree correcto. Correcto, usted era cristiano, si no, aunque usted creyera en cada palabra del Nuevo Testamento, todavía no era un cristiano verdadero porque su genealogía intelectual y teología eran incorrectas.
Como un historiador liberal protestante, este profesor tenía incentivos adicionales para definir, entre comillas, cristiano en términos de herencia en vez de creencia, porque como yo sabía por conversaciones privadas con él personalmente no creía en la mayoría de las afirmaciones sobrenaturales de la iglesia cristiana primitiva. Si ser cristiano era un asunto de herencia más que de creencia, él todavía podía reclamar para sí dicho título, aun cuando él no creyera en las declaraciones históricas del Nuevo Testamento. Así, conociendo el fundamento de este profesor y sus puntos de vista, entendí lo que quiso decir cuando dijo, los mormones no son cristianos. Pero yo también sabía que la congregación no entendía correctamente lo que quiso decir. A ellos les pareció como si él estuviera negando que los santos de los últimos días creyeran en Jesucristo. Y así, para su beneficio, inicié el siguiente diálogo. ¿Cree personalmente que Jesucristo era literalmente el Hijo de Dios? ¿Que no tuvo padre mortal? Pregunté. No, respondió, no literalmente. ¿Cree en la divinidad del Jesús histórico? No. ¿Cree que Jesucristo tuvo el poder para realizar milagros? No. ¿Cree que tomó sobre sí los pecados del mundo en una manera literal, como una transferencia real de culpa real? No. ¿Cree en la resurrección corporal literal de Jesucristo? No. ¿Cree en el juicio final? No. ¿Cree en una vida después de esta vida? Pienso que sí. ¿Y es usted cristiano? Por supuesto que lo soy. ¿Cómo puede afirmar eso? Porque acepto el Nuevo Testamento como portador de la palabra de Dios, aun cuando no lo interpreto literalmente, y porque soy ordenado ministro en una denominación que traza su herencia cristiana hasta la época del Nuevo Testamento, sin una ruptura histórica. Correcto. Ahora, como un santo en los últimos días, creo que Jesucristo literalmente es el Hijo de Dios y que era y es divino, que tiene el poder de realizar milagros, que tomó sobre sí los pecados del mundo y en el Getsemaní y en el Calvario, que murió por nosotros, que literalmente se levantó corporalmente al tercer día y que nos levantará para juicio y para una vida posterior gloriosa. Ahora, ¿soy cristiano? No en absoluto. ¿Por qué no? Porque usted es miembro de una iglesia que no deriva teológicamente ni es dependiente de los concilios y credos de la iglesia histórica. Y porque usted rechaza el cristianismo tradicional y su teología después del siglo segundo. ¿Tiene su definición de ser cristiano algo que ver con mi creencia personal en Cristo? No. Ahora, cuando se presentó de esta manera, la congregación pudo ver que este hombre estaba usando una definición especializada del término cristiano y consecuentemente, él no estaba realmente diciendo lo que ellos pensaron al principio. Después de la conferencia, mucha gente se me acercó para decir que, de acuerdo a cómo ellos definían ser cristiano, los santos en los últimos días ciertamente calificaban, pero ya no estaban tan seguros sobre el profesor. A tal extensión, la exclusión histórica ofrece una definición especializada y no corriente de cristiano, que es meramente otra forma de la exclusión por definición y padece la misma falacia, como vimos en el capítulo 1 de este libro, el video número 2 en esta serie. La exclusión histórica, de todas formas, incluye consideraciones adicionales que deben ser examinadas aquí. La gran apostasía. Antes que nada, debe notarse que los santos de los últimos días rechazan la autoridad del cristianismo tradicional después de la muerte de los apóstoles del Nuevo Testamento. Desde el punto de vista sud, las llaves y autoridad prometidas a Pedro en Mateo 16:16 eran apostólicas por naturaleza. Y así, cuando los apóstoles desaparecieron, también lo hicieron
las llaves y la autoridad. De allí en más, la gente podía ser cristiana, entre comillas, en un sentido genérico, y no son, desde el punto de vista sud, automáticamente excluidos de la salvación. Habrá oportunidades de aceptar el Evangelio en la vida postmortal, pero la iglesia histórica no tuvo más la plenitud del Evangelio. Esta es la doctrina sud de la gran apostasía, una doctrina que se enseña también en el Nuevo Testamento. Según dos ejemplos de las enseñanzas de Pablo, leemos: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 5. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonará, que no perdonarán al rebaño. De vosotros eh, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así dice Hechos capítulo 20, versículos 29 al 31. Esos pasajes y otros que podían ser recitados no solo nos dicen que Pablo estaba preocupado por una próxima e inevitable apostasía, sino que también él empleó una gran cantidad de energía en advertir a la iglesia sobre ella. Es la creencia sud que tal apostasía realmente tuvo lugar y que las llaves y la autoridad de los apóstoles realmente se perdieron. Por esta razón, los santos en los últimos días rechazan la autoridad obligatoria de los cambios subsecuentes del cristianismo histórico. Cristianos con opiniones similares. Es sorprendente que los protestantes critiquen a los santos en los últimos días por creer en una apostasía y rechazar los cambios subsecuentes, siendo que ellos han hecho esencialmente lo mismo, excepto que en vez de rechazar la autoridad de la iglesia tradicional desde el siglo II, ellos lo hacen desde el siglo XV. Los reformistas protestantes usaron muchos de los pasajes bíblicos anteriormente citados para probar que la iglesia romana era corrupta y para justificar su propio intento de reforma. Martín Lutero y otros fueron tan lejos como para identificar al Papa como el anticristo. Si algunos protestantes argumentan que los mormones no son cristianos porque rechazan el concilio de Nicea en 325 después de Cristo, ¿no podrían los católicos argumentar que los protestantes no son cristianos porque rechazaron el concilio de Trento en el año 1545 hasta 1547 después de Cristo? El tema aquí no implica una diferencia de clase, sino de grado o de oportunidad. Esto es, en cuanto a la doctrina de una apostasía, o sea, que en algún punto del tiempo la iglesia histórica dejó de ser la iglesia verdadera, la mayoría de los protestantes están de acuerdo con los santos de los últimos días en principio, solo difieren en las fechas. La mayoría de los protestantes aceptan como doctrinalmente válidos y obligatorios solo los 7 primeros de los grandes concilios ecuménicos, el último de los cuales, el segundo concilio de Nicea, se llevó a cabo en el año 787 después de Cristo. La ortodoxia griega
formalmente rechazó la autoridad de la Iglesia Occidental en el año 1054 después de Cristo, aunque sus diferencias empezaron mucho antes. 6 siglos antes, el cristianismo armenio, sirio, copto y abisinio rechazó a la gran iglesia en el concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, y han sido iglesias separadas desde entonces. Por lo tanto, podríamos preguntar si la exclusión histórica se aplica a estas iglesias, entre comillas, ortodoxas, las cuales se aceptan solo 3 de los 21 concilios ecuménicos, ¿pueden aún ser consideradas cristianas? Y si los armenios, sirios, absinio- abisinios y coptos pueden rechazar todo el cristianismo tradicional del siglo V en adelante y todavía ser cristianos, entonces, ¿dónde está la división que señala cuando puede ser rechazado? Y si puede ser tan temprano como el siglo V, ¿por qué no tan temprano como el segundo? De esta manera, algunas denominaciones ubican su ruptura con la iglesia tradicional en el año 451 después de Cristo, mientras que otras lo hacen en el 787, el 1054 o 1517 después de Cristo. Independientemente de quién tenía razón y quién estaba equivocado en cualquiera de los cismas, en cada caso, alguien estaba rechazando la autoridad de la iglesia madre y negándose a estar ligado a sus tradiciones y doctrinas. Aún así, nadie acusa a los armenios, coptos, sirios, ortodoxos, griegos o protestantes de no ser cristianos por haber hecho esto. Los católicos a menudo opinan que los protestantes han rechazado el cristianismo verdadero, mientras que los protestantes opinan que han recuperado el verdadero cristianismo, del cual la Iglesia Católica se ha apartado. Para el propósito de mi razonamiento, no importa quién tiene razón, lo que importa es que mientras se rechazan mutuamente sus doctrinas y tradiciones, protestantes y católicos todavía se llaman entre sí cristianos en sentido genérico. Entonces, ¿por qué no pueden los santos de los últimos días, quienes creen en Jesucristo y aceptan el testimonio del Nuevo Testamento, rechazar las doctrinas y tradiciones posteriores sin ser etiquetados como no cristianos? ¿Una única tradición cristiana? Más aún, los protestantes difieren entre ellos en la cantidad de herencia cristiana acumulada que aceptan. Muchos protestantes no veneran a los santos o observan la cuaresma o no saben que el día de San Suiten es el 15 de junio. Es que hay una, es que hay un porcentaje crítico de tradiciones no bíblicas que deben ser creídas. Una cantidad específica de costumbres acumuladas que uno debe aceptar para ser un verdadero cristiano, tal que aceptando el 50% del material postbíblico, uno es cristiano, pero no con el 49%. O hay ciertas tradiciones no bíblicas clave que deben ser aceptadas, tal como observar la Pascua en el día correcto, mientras otras tradiciones triviales pueden ser impune- impunemente ignoradas, tal como comer pescado en viernes. Y exactamente, ¿quién decide qué costumbres son prescindibles y cuáles no? Y por reconocidas como no bíblicas. ¿Y por qué autoridad lo hacen? Si en principio las tradiciones son reconocidas como no bíblicas. ¿Quién preserva la, entre comillas, tradición cristiana posbíblica real? ¿Los monjes griegos ortodoxos del monasterio de Mar Saba o los evangelistas que curan por fe por televisión en Texas?
¿Qué es exactamente la tradición cristiana y cómo se puede esperar que los mormones la acepten cuando la mayoría de los cristianos no concuerdan entre ellos en virtualmente todos sus aspectos? En palabras de David Steinmetz, profesor de Kearns de Historia de la Cristiandad en la Universidad de Duke, los cristianos han discutido a menudo apasionadamente sobre cada punto concebible de la doctrina cristiana, desde filioque a la Inmaculada Concepción. No hay seguramente un tema de adoración, teología, ética y política sobre la cual algunos cristianos no hayan discrepado entre sí. Al igual que los modernos santos de los últimos días, los puritanos rechazaban cualquier práctica o costumbre de la tradición cristiana que no pudiera ser encontrada en el Nuevo Testamento. De acuerdo a Kenneth Scott Latourette, los buscadores, entre ellos Roger Williams y George Fox, sostenían que el anticristo había regido durante tanto tiempo que no existían ni iglesias verdaderas ni oficiales y que no existirían hasta que Dios llamara apóstoles para establecer y ordenar nuevos. Ahora, esto es muy similar al punto de vista santo de los últimos días. ¿Hace esto que estos venerables protestantes no fueran cristianos? Recuerden, la cuestión aquí no es si la creencia era correcta, más bien la cuestión es si los puritanos separatistas, entre ellos nuestros propios padres peregrinos, y buscadores pueden rechazar completamente la tradición cristiana histórica fuera de lo autorizado por el Nuevo Testamento y aún ser cristianos. ¿Por qué no pueden los mormones? ¿Una tradición cristiana pura? El otro problema de insistir en que uno debe aceptar la tradición cristiana histórica para ser cristiano es que muchas de las tradiciones y costumbres actuales de esa herencia eran originalmente prácticas paganas que han sido acristianadas, entre comillas. Los puritanos de la América colonial se oponían a la celebración de la Navidad porque no podían encontrar una justificación bíblica para esta práctica y la atribuían al paganismo y al papismo. La mayoría de los símbolos acostumbrados en Navidad, como árboles de Navidad, velas, acebo, muérdago y otros, fueron aceptados por las religiones paganas de Europa del Norte, y la fecha tradicional de la celebración de la Navidad era originalmente la del festival pagano romano Natalis Solis Invicti, es decir, cumpleaños del invisible dios del sol. Además, mucha influencia pagana penetró la iglesia cristiana en conexión con la veneración de los santos. Por ejemplo, ¿mató realmente San Jorge al dragón? Muchos estudiosos identifican su leyenda con los dioses báltico y eslavo, Calvio y Kresnik, y con el mito griego de Perseo y Andrómeda. En muchos lugares, los festivales cristianos locales, especialmente aquellos ocurridos durante los solsticios y equinoccios, son meramente una continuación de las celebraciones precristianas, precristianas, ahora vestidas con ropaje cristiano. Y mucha deidad pagana local siguió siendo adorada como santo cristiano. Y así pasó a ser parte de la herencia cristiana. ¿Debe uno, para ser verdadero cristiano, aceptar aquellas partes de la herencia cristiana que se originaron en el paganismo en época post-bíblica? La tradición doctrinal. Ahora, uno podría responder que no son las costumbres y tradiciones de la iglesia histórica las que deben ser aceptadas después de todo, sino solo las doctrinas
de los concilios históricos y los credos. Pero, si los concilios y los credos enseñan doctrinas que no se encuentran en el Nuevo Testamento, ¿con qué autoridad deben ser aceptadas? Y si los concilios y los credos simplemente repiten o resumen las doctrinas del Nuevo Testamento sin añadirles nada, entonces, ¿por qué es necesario aceptarlos? Además del Nuevo Testamento en sí, solo haciendo de los concilios la fuente principal de la doctrina cristiana y relegando al segundo plano las escrituras del Nuevo Testamento, puede tener éxito la exclusión histórica, aún en teoría. Y si las otras iglesias argumentan que es necesario para los santos en los últimos días aceptar los concilios para ser cristianos, entonces podríamos preguntar, ¿qué concilios deben ser aceptados? ¿Cómo pueden estas otras iglesias aceptar solo 3 o 4 o 7 y no los 21? En la actualidad, muchas denominaciones rechazan algunos de los concilios por las mismas razones que los santos en los últimos días los rechazan todos, porque le añaden al Evangelio el Nuevo Testamento y entran en conflicto con él, como el Espíritu Santo nos guía a entender. Los santos en los últimos días creen y los estudiosos modernos están de acuerdo en que la teología de los concilios y los credos representan un cambio radical de la teología de la Iglesia del Nuevo Testamento. Los santos en los últimos días ven este cambio entre el primer y cuarto siglo como parte de la gran apostasía. Los estudiosos se refieren a él como la helenización del cristianismo, significando la modificación del mensaje cristiano a formas que lo harían aceptable al mundo cultural griego gentil. Pero en el proceso de modificación y adaptación, la enseñanza cristiana se tornó enseñanza griega y la teología cristiana filosofía griega. Según el punto de vista sud, la mezcla de los elementos griegos con el mensaje original del Evangelio no lo mejoraron, sino que lo diluyeron. La iglesia histórica resultante todavía era genéricamente cristiana, pero ya no más la pura y verdadera iglesia del periodo del Nuevo Testamento. En gran medida, los concilios fueron un intento de reconciliar las declaraciones simples de las escrituras con los requerimientos filosóficos del pensamiento griego, y así representan la conversión del cristianismo al helenismo. De acuerdo con Morris Wiles, todo pensamiento cristiano, y especialmente todo pensamiento cristiano sobre la existencia y naturaleza de Dios, fue influenciado a menudo inconscientemente por las ideas filosóficas corrientes en el mundo helenístico. Concerniente a esta helenización del cristianismo, el gran estudioso ah, anglicano Edwin Hatch notó en 1888, en un trabajo que todavía es clásico, que una gran parte de las que a veces son llamadas doctrinas cristianas y muchas costumbres que han prevalecido y que todavía prevalecen en la iglesia cristiana son en realidad teorías y costumbres griegas cambiadas en forma y color por la influencia del cristianismo primitivo, pero aún con la esencia griega. También después, este elemento griego adoptado en la tradición cristiana llevaría a la condena de Galileo por las autoridades religiosas de la iglesia, no porque sus teorías estuviesen en conflicto con la Biblia, sino porque estaban en conflicto con Aristóteles. Y en ese entonces no se hacía ninguna distinción entre la filosofía griega y el cristianismo bíblico. Ahora, en tiempos modernos, aunque la iglesia tradicional ha sido forzada por la ciencia a abandonar su cosmología griega, aún se aferra tenazmente
a su teología griega. Hatch perceptivamente observó el hábito de definir y hacer in- interferencias entre definiciones creció más mentir, mientras los filósofos se pasaban a las líneas cristianas y los lógicos y metafísicos presidían sobre las iglesias cristianas. Las especulaciones en las que se estaba de acuerdo fueron selladas como el tronco de la verdad, y con las aún más profundas especulaciones de los concilios de Constantinopla y Calcedonia. Las resoluciones de los padres de Nicea llegaron a ser vistas casi como una nueva revelación, y el rechazo de las mismas como un impedimento mayor para ser miembro de la comunidad cristiana que el rechazo del Nuevo Testamento mismo. Esto es exactamente lo que ha pasado a los santos en los últimos días. Cuando la exclusión histórica es usada en contra de ellos, su aceptación del Nuevo Testamento es sobrepasada por su rechazo de la teología filosófica griega. Mientras que el rechazo de la verdad literal del testimonio del Nuevo Testamento es visto como algo trivial, o al menos como un tema negociable en muchas denominaciones cristianas modernas, el rechazo de la tradición filosófica creada por la iglesia helenizada es otro asunto. Esto, para los excluidores, pone a los santos de los últimos días fuera de los límites del cristianismo. Así, bajo la exclusión histórica, estos son acusados de ser no cristianos, no porque rechacen al Cristo bíblico y a su iglesia, sino porque cometen el aún más serio pecado de rechazar a los filósofos. En mucho del cristianismo moderno, el mensaje de Cristo y el de Platón han llegado a ser prácticamente indistinguibles. Uno de mis reverenciados maestros no sud en la escuela de postgrado, W. D. Davies, una vez describió al mormonismo como un intento de volver al cristianismo como era antes de la helenización, mientras muchos protestantes intentan reformar el cristianismo abandonando el papado y retomando a la iglesia del periodo conciliar, es decir, el periodo entre 325 hasta 778 después de Cristo. Los santos de los últimos días buscan restaurar el cristianismo primitivo, dejando de lado el helenismo y retornando a la iglesia del periodo del Nuevo Testamento. En la tradición católica romana, es también sorprendente para mí que algunos críticos católicos romanos hayan usado la exclusión histórica contra los santos en los últimos días, aun cuando ya no la usan contra los protestantes, porque en alguna forma los sud están más cerca de la tradición católica que la mayoría de los protestantes. Por ejemplo, los santos en los últimos días, como los católicos, y a diferencia de muchas denominaciones protestantes, aceptan los 7 sacramentos tradicionales de la iglesia cristiana. Martín Lutero aceptó solo la cena del Señor y el bautismo como sacramentos cristianos y rechazó el carácter sacramental de los otros 5. Más aún, los mormones aceptan la doctrina de la sucesión apostólica, la cual es rechazada por la mayoría de los protestantes. Esta doctrina dice que la autoridad dada por Cristo a Pedro en Mateo 16-19 es necesaria para la verdadera iglesia cristiana y debe ser pasada en una cadena humana de personas que posean las llaves y presidan sobre dicha iglesia. En términos católicos, esta persona es el Papa. En términos sud, es el presidente y profeta de la iglesia. Los católicos trazan la autoridad del Papa a través de lo que ellos consideran una línea ininterrumpida de autoridad
que pasa por Pedro y llega hasta Cristo mismo. Los santos de los últimos días trazan la autoridad de su profeta a través de lo que ellos consideran que es una línea continua que pasa por Pedro hasta Cristo. Pedro es la figura clave, la, entre comillas, roca en ambas tradiciones. En las dos, Pedro es el eslabón entre la iglesia presente y la autoridad de Cristo. El tema no es si los mormones tienen razón al creer que Pedro personalmente confirió las llaves del apostolado sobre José Smith y Oliverio Cadre, como vemos en Doctrina y Convenios 27:12. El punto es que la teoría sobre la cual se basa la afirmación sud es equivalente al punto de vista católico romano. Las llaves de autoridad apostólica deben ser transmitidas a la iglesia verdadera a través de Pedro por la imposición de manos. La autoridad para actuar como instrumentos de Dios, esto es el sacerdocio, debe ser recibida de alguien que ya la posea. Los santos de los últimos días aceptan la doctrina de la sucesión apostólica, aunque nuestra cadena tiene menos eslabones que los que proclama la Iglesia Católica Romana. Por otra parte, la mayoría de las denominaciones protestantes niegan absolutamente la necesidad de una sucesión apostólica y han hecho un gran esfuerzo para rechazar todo el concepto de la autoridad siendo conferida por ordenación. La mayoría de los protestantes creen que las escrituras guían a la conversión y que en ella el Espíritu Santo confiere automáticamente todo el sacerdocio necesario al creyente. Esta es la doctrina del, entre comillas, sacerdocio de todos los creyentes, la cual enfoca a la Biblia más que la iglesia o al sacerdocio como la fuente esencial de autoridad cristiana y niega la transmisión histórica del sacerdocio a través de la iglesia romana. Esto es porque los protestantes están satisfechos con la reforma de la iglesia romana. De acuerdo con la línea bíblica, ven la autoridad como un producto automático de la creencia justa. Por otra parte, para aquellos que, como santos en los últimos días y los católicos, creen en la sucesión apostólica, cualquier ruptura en la cadena requeriría no solo una reforma, sino una restauración de la autoridad apostólica. Aunque los católicos no creen que tal ruptura haya ocurrido y los santos en los últimos días sí, ambos comparten el punto de vista de que la necesidad de una sucesión apostólica y sostienen conceptos similares sobre sacerdocio y ordenación. Siendo que los protestantes se han separado de la sucesión apostólica de la Iglesia romana y no re- ah, reivindican una subsecuente restauración de la autoridad, se ven forzados a reclamar la autoridad con otro fundamento. De ahí la doctrina del sacerdocio para todos los creyentes. Tal como los católicos lo han sabido por siglos, los conceptos bíblicos de las llaves apostólicas, sacerdocio, ordenación y sacramentos constituyen el talón de Aquiles de la teología protestante. Por eso en las áreas de sacerdocio, ordenación y sucesión apostólica, los santos de los últimos días son realmente más ortodoxos que los protestantes, compartiendo con los católicos el punto de vista más antiguo y tradicional. Por supuesto, los católicos rechazan la validez del reclamo sud a la sucesión apostólica, así como los santos de los últimos días rechazan la validez de la sucesión católica. Pero esto en sí mismo no debería causar que se etiquetaran una a la otra como no cristiana, porque seguramente esta discrepancia no es más seria de lo que la disputa entre católicos y protestantes generalmente es. Y ambas aún están dispuestas a referirse una a la otra como cristianas. Por ejemplo,
En 1896, el Papa León XIII declaró en una bula papal a Apostolicae Curae que la ordenación en la Iglesia de Inglaterra no era válida, un cargo que es extremadamente irritante para los anglicanos. Todavía los católicos piensan que los anglicanos son cristianos en sentido genérico, aun cuando ellos están, desde un punto de vista católico, fuera de la sucesión apostólica. El punto es este: si los católicos todavía pueden pensar en los anglicanos como genéricamente cristianos, aun cuando el Papa los ha declarado fuera de la cadena de la autoridad apostólica, o si, en efecto, los católicos pueden ver como cristianos a aquellos protestantes que rechazan la idea de la sucesión por completo, entonces los católicos no pueden consistentemente excluir a los santos de los últimos días de la cristiandad solo por estar fuera de la sucesión apostólica reclamada por la Iglesia romana. ¿Eran cristianos los 12 apóstoles? Finalmente, con mucho, la objeción más seria hecha al uso de la exclusión histórica es que excluye no solo a los santos de los últimos días, sino también a los santos del Nuevo Testamento, incluyendo a Jesús y a sus apóstoles. Si se argumenta que uno debe aceptar el paquete completo de la tradición cristiana para ser cristiano, si uno no puede simplemente aceptar las enseñanzas bíblicas, sino que también debe aceptar los concilios, credos y teólogos de siglos posteriores, entonces para Jesús y su iglesia es cronológicamente imposible calificar, ya que el Nuevo Testamento mismo, sin embargo, se refiere a los santos del primer siglo como cristianos. Por esto solo podemos saber que la exclusión histórica no es válida. Podemos ver eso en Hechos 11, 26, 26, 28 y también 1 Pedro 4, 16. En su epístola a los Gálatas, Pablo declara que la ley de Moisés no puede ser necesaria para el cristianismo, ya que Abraham estaba justificado por su fe en Cristo 400 años antes que la ley fuera siquiera dada. Más adelante, Pablo argumenta que si Abraham podía ser justificado por la fe sin la ley, también podrían serlo aquellos gentiles que siguieran su ejemplo. Gálatas 3, 6 al 18. Este es precisamente mi argumento aquí. El aceptar los concilios, credos y otras elaboraciones tradicionales de la religión del Nuevo Testamento no puede ser una condición necesaria para ser cristiano, ya que los cristianos del Nuevo Testamento vivieron 400 años antes de la formulación del credo niceno y del concilio de Calcedonia. Y si los santos del Nuevo Testamento podían ser cristianos sin las tradiciones post-bíblicas, también lo pueden ser los santos de los últimos días. Alguien puede desear arguir que los santos de los últimos días realmente no creen en lo que los santos del Nuevo Testamento creían, pero en ese caso la objeción ha cambiado de campo, de una exclusión histórica a una doctrinal, la cual se tratará en un capítulo posterior. Simplemente no hay una exclusión histórica o tradicional que elimine a los santos de los últimos días de la familia de iglesias cristianas, que no elimine también a los santos del Nuevo Testamento. Conclusión. En resumen, la exclusión histórica no es válida porque propone una definición no corriente para cristiano, una definición que no está basada en la creencia de alguien en Cristo, sino en su pedigrí cultural y teológico. Tampoco es válida porque se usa selectivamente contra los santos de los últimos días y no contra otros que también han rechazado a la iglesia tradicional.
Muchas denominaciones han rechazado completa o parcialmente la ortodoxia primitiva, pero aún son consideradas cristianas. Más aún, la exclusión histórica no es válida porque hace que el Nuevo Testamento sea inadecuado para comunicar la fe cristiana, a menos que esté suplementado por las tradiciones no bíblicas posteriores. Pero más que nada, la exclusión histórica no es válida porque propone una prueba para ser cristiano, a saber, la aceptación de la iglesia histórica posterior con sus concilios, credos y costumbres, que los mismos santos del Nuevo Testamento no hubieran aprobado, habiendo vivido siglos antes a que estas cosas tuvieran lugar. Hermanos, hemos terminado con el capítulo 4 del libro ¿Son los mormones cristianos? El siguiente video, en el siguiente video leeremos el capítulo 5, que se llama Exclusión canónica o bíblica. Allí está el índice, como pueden ver, de los temas para que vean qué es lo que hemos visto hasta el momento y qué es lo que veremos en los videos venideros. Ese es el final del quinto video, hermanos, de la lectura del libro Son los mormones cristianos. Sobre lo que escribió el hermano Robinson en este video, hermanos, díganme, por favor, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó o quizás fue nueva para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de esta lectura del libro Son los mormones cristianos. Inviten a sus familiares y amigos que puedan venir aquí al canal para suscribirse y disfrutar de todo el contenido que se encuentra aquí. Como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio. En este caso específico, algo sobre las razones por las cuales los mormones sí somos cristianos. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.